buen cierre de una semana laboral productiva para todos. Una guerra que increíblemente pensamos que iba a ser una guerra de invierno, pasó a ser la primavera, llegó el verano y probablemente conozca el otoño también. Y el invierno Y también. vuelva el invierno también, ciertamente. Miles de daños, de vidas, de costos, de esfuerzos diplomáticos también y de temores todavía vigentes. Es parte de lo que conversamos hoy acá con nuestro invitado, don Carlos Cascante. Preséntelo, Vilma. No sé si serán muchos los esfuerzos diplomáticos, si Los podría cálculos, decirse por que lo se han menos. hecho suficientes esfuerzos para ello. Lo que sí es cierto es que vamos a desgranar los datos de los datos de una guerra. Qué frío, ¿verdad? Bueno, pero es así. Don Carlos Cascante, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días, gracias. Un gusto estar con ustedes, doña Vilma y don Álvaro, para discutir, para conversar de un tema que es muy complejo. Pues hay muchos frentes en una guerra. Efectivamente, era una guerra que se planteaba que iba a durar unas semanas, porque siempre se habló de la superioridad militar de Rusia. Incluso uno de los más acérrimos críticos del gobierno de Putin, Garry Kasparov, generalmente publica en su Twitter cada mes de la guerra: este es el mes número tal de la guerra, de la operación de 3 días que iba a tomar Ucrania, burlándose de Putin. Claro. Cálculo inesperado, ¿no? Sí, bueno, estamos hablando de 6 millones de seres humanos desplazados. Ese es el costo de la desvinculación, del desarraigo, del el rompimiento de las familias, de los vecinos, de los amigos, de los barrios. Para Ucrania, estimado, los muertos en 15.000 se estiman, entre soldados y civiles. Y del lado de las fuerzas invasoras, estos son cálculos conservadores, ¿verdad? Y hay varios cálculos de estos. Y del lado de las fuerzas invasoras, pues imposible tener una idea, pero el número que tomé ayer de la BBC de Londres habla de entre 70 y 80.000 soldados muertos, y una campaña enorme que está haciendo en este momento Moscú para intentar reclutar 137.000 soldados para enero. Es decir, estamos haciendo números, en efecto, para encontrar en el invierno todavía este conflicto, que además no tiene parangón desde la Segunda Guerra Mundial. Un poquito tal vez los antecedentes, aunque sea someramente, don Carlos Cascante. Sí, nada más un ejercicio con ese número de personas fallecidas. Si usted hace ese ejercicio y lo divide entre el número de días de la guerra, usted se va a dar cuenta que es una de las guerras más sangrientas de la historia de la humanidad. No al nivel de la Segunda, no al nivel de la Primera Guerra Mundial, pero sí si usted hace ese ejercicio de muertos entre días, se va a dar cuenta el nivel de brutalidad de esta guerra. Por otra parte, los desplazados es una situación de crisis bastante grande en términos de desplazamientos forzados, tanto de las zonas tomadas por Rusia hacia el territorio ruso y las zonas no tomadas hacia otros países de Europa, los vecinos ucranianos, y eso genera todo un drama humano de manejo de poblaciones que no es fácil de estudiar. Antecedentes, podemos hacerlos tan largos o tan cortos. Para mí esto empieza claramente en el 2008, cuando la Unión, cuando el NATO, la OTAN, el Tratado del Atlántico Norte, planta la idea de expansión, y los rusos reaccionan a esa idea de expansión y empiezan con un profundo temor a la expansión del Tratado del Atlántico Norte, de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Ese es un elemento clave, porque no hay que dejar de lado esa visión de
los socios de la OTAN de expandirse. Eso no hay que dejarlo de lado. A eso se combina la sensación y la importancia que tiene Ucrania para Rusia, especialmente por dos espacios geográficos que son muy importantes. Uno es la península de Crimea, que es el principal puerto para la salida de la flota rusa hacia el Mediterráneo, lo cual es clave hacia el Mar Negro y la conexión con el Mediterráneo son claves en la geopolítica de la zona, y la visión dentro de mucha de la élite rusa y de la intelectualidad rusa de que Ucrania no puede estar separada de Rusia, que es un elemento vital en la geopolítica rusa. Eso lleva en el 2008 a que Rusia se oponga completamente a cualquier proceso de incorporación de Ucrania a la OTAN. En el 2014, cuando se produce el Euromaidán, que es una revolución que tiene su base en las divisiones internas en Ucrania y en la intervención extranjera en Ucrania, tanto de Rusia como Occidente, cuando se saca un presidente, Yanukovych, que es un presidente prorruso, se le saca del poder, se establece un presidente pro-occidental, pro-Europa, pro-Unión Europea, y Rusia reacciona tomando Crimea por una razón clave. Crimea había estado bajo un tratado de préstamo en el cual Ucrania le prestaba a Crimea por un periodo de tiempo muy grande el puerto de Sebastopol, toda la península para las operaciones rusas. La reacción rusa es que eso está en peligro, que aunque haya un tratado internacional que cede por un tiempo de 50 años el puerto, las instalaciones, ellos consideran que si Ucrania se tiende a Occidente, van a perder eso. Y eso no lo pueden perder porque geopolíticamente es una pérdida muy grave. Entonces ellos se lanzan, toman Crimea, anexan Crimea a Rusia mediante un plebiscito, y quedaba todavía una zona que se levanta contra Kiev con apoyo ruso. Y aquí hay que hacer un paréntesis que a mí me parece muy importante. Aquí, tanto Occidente como Rusia intervienen en la política de Crimea, los dos por igual, los dos con igual fuerza, porque entienden la importancia geopolítica. Aquí yo no hablaría de buenos y malos, hay intereses de los dos lados, los dos tiran a ganar, los dos buscan y los que sufren son los que están en el medio. Don Carlos, nada más, cuando usted dice Occidente se refiere evidentemente a Estados Unidos, con una participación igualmente digamos fuerte o influyente de Europa. De todos los socios atlánticos de los Estados Unidos, Alemania, Francia, Reino Unido, que son los más fuertes militarmente hablando, y bueno, en el caso del Reino Unido y Francia, ambos poseedores de armas nucleares, lo que les da un estatus especial dentro de Europa. Me gusta esta anotación de don Carlos Cascante, ojo en el hilo narrativo que está planteándonos para que no caigamos, ¿verdad?, en el sesgo de ver todo en blanco y negro, porque no se puede ver así. Entonces aparece, y lo veo siempre en los comentarios, quienes dicen, no, pero es que ya estaban hablando en contra de Rusia y Rusia no es el único que... No. Estamos hablando de los hechos que son variopintos y que tienen una gran cantidad de ribetes, donde no es que esto está planteado en dos extremos nada más, sino... para tener eso claro. Perdón, la importancia es entender los intereses de las potencias que están metidas, porque al final del día se dice, es que los Estados Unidos y Europa han intervenido mucho y han asusado, digamos, las posiciones ucranianas de irse a Occidente, y por eso Rusia reacciona. Bueno, pues si usted ve el este de Ucrania, Rusia ha hecho intervenciones muy fuertes para asegurarse ese espacio geográfico, porque lo consideran importante. Es decir, aquí pensar que un actor internacional y un tomador de decisiones internacional piensa en términos en términos éticos,
La ética es la conservación del interés geopolítico, esa es la ética en las relaciones internacionales, y así hay que entenderlo, y a veces nosotros pensamos, es la ética de la bondad o la maldad, del buen gesto, no, aquí son intereses puros y duros. Entonces les comentaba, cuando se produce el Euromaidán, parte de lo que hacen los rusos es azuzar una serie de grupos independentistas en el este de Ucrania. ¿Y por qué tienen éxito? Porque esas poblaciones, pese a que son económicamente muy fuertes dentro de la economía ucraniana, pues en realidad ha existido siempre entre el oeste de Ucrania y el este de Ucrania una rivalidad muy fuerte por el poder en Ucrania. Y el este ha tendido a pensar que el oeste siempre los ha desplazado y los ha maltratado. Entonces, eso provoca que este tipo de levantamientos tenga éxito. Perdón, don Carlos, de una parte oriental de Ucrania ciertamente con mucho peso ruso, claro. Étnicamente hablando. Étnicamente hablando y en la composición del país. Es que hay que ver que Ucrania es una construcción muy reciente, es un país muy reciente. Estamos hablando que el territorio actual de Ucrania, tal y como lo conocíamos, es una creación de los bolcheviques al final del día, que terminan de unir ciertos pedazos que en algún momento pertenecieron a Polonia y que quedaron en manos rusas después de guerras en el siglo XIX. Entonces, esas élites que fueron anexadas al territorio de Ucrania nunca se han sentido realmente rusófobos, mientras que hay otras partes que tuvieron una incorporación más cercana y que sí se sienten rusófobos, sí se sienten rusos o parte de ese imperio, de ese actor geopolítico que es Rusia. Al final del día, los ucranianos en el 2014 no estaban preparados para una guerra. En realidad no estaban preparados para una guerra. Recurren a grupos no formales de derecha extrema, Comando Azov, por ejemplo. Comando Azov es un grupo estructurado a partir de ideas de derecha extrema. Neonazis. Neonazis. El término que se usa. Sí, exactamente. Neonazis antirrusos, nacionalistas extremos ucranianos, que son los que pelean la guerra. Y, digamos, la OTAN y especialmente los Estados Unidos empiezan a entrenar y suministrar armamento a Ucrania. Entonces, cuando se viene hace 6 meses el aumento de tensiones, se viene la invasión rusa, lo cierto del caso es que los ucranianos estaban preparados militarmente para esto. Y algo que ha dado a conocer el Washington Post en unos artículos largos recientes en profundidad, que tiene mucha fuente en torno a la inteligencia de los Estados Unidos y la inteligencia europea, lo que dan a entender es que el gran fracaso de los primeros meses por parte de Rusia fue una comprensión errónea de lo que esperaban que los ucranianos se hicieran. Es decir, parece que la inteligencia rusa en Ucrania envió informes a Moscú diciendo que serían recibidos como héroes. Es decir, que el discurso de desnazificación iba a ser un discurso útil y al final terminó no siéndolo. Y por otra parte, parece que la inteligencia rusa no tenía claro la capacidad militar ucraniana. Y por otra parte, el gran error... Cuesta creer eso, don Carlos. Cuesta creer que la inteligencia rusa no tenga las dimensiones de su vecino. Sí. Y decida actuar sobre supuestos equivocados. Vea, la inteligencia es una actividad muy, a veces un poco inteligente. Es decir, la labor de inteligencia es una labor que cuando sale bien no se da cuenta que se salió bien y que cuando se sale mal todo el mundo se da cuenta que salió mal. Y parte del error humano, ¿verdad? Al final del día es una actividad que se basa mucho en información, pero también en percepciones. Y eso lo estudia muy bien un tipo que es muy interesante, que se llama Robert Jarvis, o se llamó Robert Jarvis, y dice que en las labores de inteligencia es muy fácil caer, como se vive con tanta paranoia, porque lo que se está buscando es la amenaza, o sea, entender cuál es la amenaza, mi posición de seguridad, es muy fácil caer
en prejuicios, es muy fácil caer en opiniones vacías. Por la misma paranoia del trabajo. Entonces, que uno de los retos de todo cuerpo de inteligencia es bajarle 2 rayitas al nivel de intensidad para poder observar la realidad tal y como se está presentando. Esto que plantea don Carlos Cascante es casi la unión de lo que podría ser el final del programa, pero lo está elaborando ahora y hay que tomarlo antes de la primera pausa. Me refiero al hecho de que es justamente ese mal cálculo de pensar que aquello sería muy fácil, tierra arrasada, y entra un héroe que define la personalidad de Putin por un lado, pero que por otro lado también define la imposibilidad de terminar el conflicto, Carlos, porque ahora, ¿cómo encontrarle una salida cuando el presidente Zelensky celebra el aniversario 31 apenas, ¿verdad?, de la independencia, diciendo cambiamos el mundo, cambiamos la historia, y de ahí no se va a mover un milímetro? Es que en este momento las posibilidades de negociación son 0. Vamos a ver, si usted ve qué es lo que puede negociar, usted está ante una situación de negociación de la siguiente: tiene elementos blandos, que es desarmar a Ucrania, que es algo de lo que los rusos piden. Lo que se hablaba de desnazificación, que se puede entender como establecer derechos para las minorías rusoparlantes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay 3 elementos que no son negociables en ninguno de los 2 casos. En primer lugar, la devolución. La Rusia pide que Crimea sea reconocida como parte del territorio ruso por Ucrania. Ningún presidente ucraniano que quiera mantenerse en el poder va a aceptar eso, porque en el momento en que lo acepte lo echan. Es tan simple como eso. En segundo lugar, que se reconozca al menos la autonomía del Lugansk, de la República del Lugansk y la República del Donetsk. Eso no es aceptable en medio de la guerra, como usted, después de tener los sacrificios que ha tenido la población ucraniana, les dice, bueno, voy a ceder 500 kilómetros de territorio, así de simple. No puede. Y lo tercero es quién garantiza el cumplimiento del convenio. O sea, nadie tiene legitimidad para garantizarlo. Entonces estamos en una fase de la guerra en que estamos en una guerra estancada. ¿A qué le llamo una guerra estancada? Los rusos han logrado avanzar por el este, han limitado ya que es la región del Donetsk, que le permite controlar la ribera del Mar Negro, que es muy importante. Pero los rusos tienen esta situación, están siendo detenidos y no han podido tomar todo el Donetsk. Y los ucranianos han logrado hacer operaciones dentro de Crimea. Entonces eso pone a los rusos en una situación de estancamiento. O sea, no pueden hacer más de lo que han hecho o lo que tienen que hacer. Lo tienen que hacer muy lentamente y con mucho costo, aumentando la cantidad del personal militar. Y aumentar la cantidad del personal militar no es popular, no es una medida popular. Por eso es que Rusia no ha declarado esto una guerra, porque en el momento en que la declare una guerra, puede hacer una movilización masiva, pero la popularidad del gobierno puede tambalearse, cosa que no se quiere. Y por otro lado, la capacidad de Ucrania de recuperar territorio que tengan los rusos es muy limitada. Y en el medio de esto tenemos una guerra de guerrillas en el territorio tomado por los rusos, donde hay grupos de extrema derecha ucraniano, hay de todo, ¿verdad? Facciones muy peligrosas que hacen un día sí y el otro también sabotaje. Es decir, es una situación bastante incómoda para los dos lados. Y Occidente, y eso hay que decirlo, claramente matriculado con seguir dotando de armas a Ucrania para que resista y vayan desangrando a Rusia, que en el gran panorama de las potencias, en la visión general de las potencias, esta guerra es desangrar a Rusia en el largo plazo y de quitarse un enemigo de largo plazo. Ese es el estatus del conflicto hoy, 6 meses después de que nos despertáramos el 24 de febrero con la invasión de Rusia. Vamos a una pausa y regresamos. Después
de estos mensajes, continuamos. Hablando claro. Visa y Grupo Mutual te llevan a la Copa Mundial de la FIFA 2022. Gracias a Visa. Participa por un viaje doble a Qatar 2022. Por cada 20,000 colones de compra con tu tarjeta Visa Grupo Mutual, ganas acciones electrónicas y rodéate de Qatar con Visa y Grupo Mutual. Conoce más en grupomutual.fi.cr. Hoy comenzamos una nueva ilusión. Esta vez desde casa. No te quedes fuera de la fiesta. Disfrutamos unidos por un balón. Disfrutamos unidos con nuestra fibra simétrica en todo el torneo femenino sub-20 en nuestro país, con la mejor calidad de internet. Viví la fiesta desde casa. Unite a los más gatos. Unite a Telecable. Si ves fútbol, que sea con fibra óptica. Los más gatos en conexión estable. Visa y Grupo Mutual te llevan a la Copa Mundial de la FIFA 2022. Gracias a Visa. Participa por un viaje doble a Qatar 2022. Por cada 20,000 colones de compra con tu tarjeta Visa Grupo Mutual, ganas acciones electrónicas y rodéate de Qatar con Visa y Grupo Mutual. Conoce más en grupomutual.fi.cr. En el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal IFAM, identificamos las necesidades de los gobiernos locales y las convertimos en financiamiento de proyectos de infraestructura pública, tecnología, asistencia técnica y capacitación. Promovemos iniciativas de desarrollo sostenible, promoción y protección de derechos humanos, inclusión, igualdad y equidad. Trabajamos para reducir las brechas que existen entre cantones y sus comunidades, atendiendo los retos a los que se enfrentan las municipalidades. En IFAM innovamos y marcamos la ruta futura de los gobiernos locales de Costa Rica. Ingrese a nuestra página y amplíe su información. www.hablandoclarocr.com. Hablando Claro. Colombia. Con un país en sintonía, 8:22 de la mañana, viernes, hablamos de política internacional con Carlos Cascante y tratamos de dimensionar el conflicto. Hablábamos de los antecedentes inmediatos, porque se podía ir, como dice don Carlos, muy atrás, de los inmediatos y del estatus actual del conflicto. Lo cierto es que si Rusia pensaba, don Carlos Cascante, para hablar de cómo esto ha permeado en el resto de Europa y mucho más allá, también nosotros tenemos las consecuencias vistas cotidianamente. Si Rusia lo que no quería era la expansión de Ucrania, de la OTAN, de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, lo cierto es que ahora dos miembros nuevos, que son Finlandia y Suecia, y esto que era, decían, un paciente en estado de coma, la OTAN se ha revitalizado como nunca nadie se podía haber imaginado que se iba a revitalizar, con incluso algo tan sorprendente como los recursos que Alemania añade a la gestión de la milicia, del ejército, de lo militar. Eso era impensable, de verdad, don Carlos. Sí, hasta hace unos meses era impensable el rearme de toda Europa. Lo que pasa es que es una OTAN que relativamente tiene una reacción inicial muy fuerte en términos de unión, que ahí hubo una gestión muy importante de Washington, me parece a mí que recompone un poco las alianzas tan destruidas después de la salida, no solo de Trump, de la salida de Afganistán, que los aliados europeos se sintieron traicionados por Washington, ¿verdad? Y los puso en una situación espantosa. Pero lo cierto del caso es que también abre una duda muy fuerte en torno al futuro de la OTAN. Y es en torno al papel de los Estados Unidos dentro de la OTAN. ¿Por qué digo esto? Porque en Estados Unidos hay toda una discusión muy grande de cuál tiene que ser el futuro de la atención de los Estados Unidos en el mundo. Hay una línea muy fuerte, especialmente los que son más conservadores, halcones respecto a cómo tratar a China, que dicen, bueno, deje a los europeos tirados, váyase al Pacífico, porque el gran reto de los Estados Unidos en el siglo XXI es China. Eso significa que los Estados Unidos debe ponerle menos atención a la OTAN.
Y mucho más a Taiwán, por ejemplo, Por que ej- ahora se está convirtiendo por en ejemplo, destino. por ejemplo, en destino de visitación. no, El Atlántico y más el Pacífico. Sí, sí, el siglo XXI es el siglo del Pacífico, el siglo XX ya fue y fue el siglo del Atlántico, entonces... Y por otra parte, también hay otra posición fuerte en los Estados Unidos, que es una disputa, imagínese usted, el principal socio de la OTAN, el garante de la seguridad europea, discutiendo internamente si se queda en Europa o se va para el Pacífico. Si usted es europeo, francés, alemán, español, eso Inglés. es inglés, no, pero Gran Bretaña tiene una relación especial. sí. O sea, Gran Bretaña se iría para el Pacífico con los Exacto. Estados Unidos. El gran problema es Europa continental. Sí. Entonces, ahí la gran división dentro de la OTAN es cuál va a ser el futuro de los Estados Unidos dentro del pacto, y qué tienen que hacer los europeos. Entonces ahí hablábamos entre cortes el liderazgo macroniano, cómo Macron aprovecha la circunstancia para salir, pese a que después de las negociaciones y discursos que tuvo con Putin antes de la guerra sale muy mal parado, digamos, internacionalmente. Pero Macron ha sido siempre un gran defensor de la idea de un ejército europeo. Perdón, Carlos, solamente para contextualizar a los oyentes que no escucharon nuestra conversación del corte comercial. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, hizo un discurso hace 3 días. 2-3 días, que se puede titular El fin de la abundancia, del que vamos a hablar más adelante en este espacio, porque merece la pena, digamos, en Hablando Claro otro día, merece la pena ponerlo, pero habla don Carlos Cascante, digamos, de la pertinencia y de la contundencia, si se quiere, del liderazgo del presidente de Francia. Claro, porque en la lógica de Macron, el fin de la abundancia no es solo el problema del gas, Claro. es el problema de la seguridad, es decir, la seguridad que fue garantizada después de la Segunda Guerra Mundial por los Estados Unidos. Ya no pueden depender de los Estados Unidos porque los Estados Unidos mira al Pacífico. Entonces la idea de tener un ejército europeo propio es una idea que está resonando en Europa desde hace mucho tiempo, ahora con más fuerza, y que ciertos líderes en los Estados Unidos la ven como un enorme negocio, porque el que va a vender las armas son empresas estadounidenses. Y eso implicaría el fortalecimiento de los socios militares europeos, implicaría la posibilidad de los Estados Unidos de gastar menos en la OTAN, gastar más en el Pacífico. Entonces, es una OTAN que se debate en una serie de dudas. Por otra parte, tenemos a la Unión Europea, que está dividida porque el este de Europa, especialmente Hungría, el presidente Orbán es un aliado privilegiado de Moscú, entonces plantea divisiones también dentro de la Unión Europea. Y por otra parte, Europa se debate en el problema del gas, y el caso alemán es paradigmático. Alemania, desde el final de la Guerra Fría, empieza a comprarle gas a ese entonces la Unión Soviética, y durante los gobiernos ya en democracia, especialmente a partir de Gerhard Schröder, y especialmente durante el gobierno de Merkel, empieza a depender más del gas ruso. El cierre de centrales nucleares en Alemania aumenta esa dependencia. Y Alemania está en una situación muy compleja, porque por una parte saben que los rusos todavía pueden presionarlos por la enorme cantidad de gas que recibe Alemania de Rusia. Rusia sabe que puede presionarlos y sabe que al presionarlos aumenta el precio del gas. Y entonces, aunque vendan menos gas, siguen recibiendo la misma cantidad de dinero, efecto de los precios. Claro, el problema o el gran tema del fin de la abundancia que plantea el presidente Macron tiene que ver con el abastecimiento energético, el encarecimiento de los productos y bienes como este y otros muchos más, pero también con los derechos humanos, también con la democracia, también con el fin, digamos, de esta circunstancia de todo lo tenemos resuelto y tenemos la vida que nos merecemos. Ese mundo feliz que uno se imagina cuando viaja a Europa, claro, del desarrollo, de la existencia de servicios públicos de alta calidad,
En Alemania se habla de recortes y de restricciones al uso de calefacción, de aire acondicionado, algo que en Europa es economía de guerra, ¿verdad? Y es el argumento que plantea Macron para ir preparando también a los franceses de cara a un invierno donde puede haber recortes de calefacción, ¿verdad? Racionamientos, circunstancias que no han vivido. Justamente por esto menciono aquí la pregunta que nos hace un oyente, Vilma, que se llama Luis Alfaro, y es de si llegado el invierno, acabándose este año 2022, es de esperar que Alemania y otros países de Europa les zafen apoyo a Ucrania. Es a lo que apuesta Putin. Bueno, esta puede ser una apuesta, sí, sobre supuestos realistas, no como los supuestos de la guerra de 3 días que planteaba al principio del año, don Carlos. Sí, totalmente. Ahora, vamos a ver, en encuestas que se han realizado previo a los recortes, ¿verdad? Es muy diferente hablar previo al recorte que ya dentro del recorte. La población europea en general, de Europa Occidental, ha dicho que están dispuestos al sacrificio a cambio de defender la posición de sus países, ¿verdad? Eso es lo que las poblaciones dicen previo al recorte. Hay que ver si se vienen los recortes, si ya usted tiene que usar calefacción menos y si tiene que racionar ciertos elementos, porque aquí no solo estamos hablando de gas, estamos hablando de granos, estamos hablando de costos de la alimentación, estamos hablando de migración a Europa, más, y que los europeos son bastante alérgicos a esa migración africana que se puede dar por los problemas de suministro. Ucrania es un gran suministrador de trigo al norte de Europa. Ya no estamos hablando solo que los países europeos reciban desplazados ucranianos, sino de los desplazados que los efectos económicos provocarían en África. Muy rápidamente, Ucrania es un gran vendedor de trigo, el quinto mayor exportador de trigo del mundo. La mayoría de sus clientes se encuentran en países del norte de África, países propensos desde hace muchos años por sus condiciones políticas y sociales a la migración europea, provocando crisis racistas en Europa bastante fuertes, ¿verdad? Imagínense la imposibilidad de ese suministro sostenido. Entonces, a lo que se juega es a la incapacidad de Europa de sostener las sanciones frente a Rusia y a que le zafen la tabla a Ucrania. Ahora, a lo que juega también las sanciones sobre Rusia es que cada día que pasa las sanciones afectan más a la economía rusa. Rusia ha logrado contener porque es un país grande, porque se venía preparando para las sanciones y ha tenido sanciones desde el 2008, pero hay que entender, y eso es lo que a veces se dice muy fácilmente, es que las sanciones no han funcionado. Es que las sanciones no estaban hechas para disuadir a Rusia de su intento de invasión a Ucrania. Las sanciones frente a Rusia tienen una visión de larguísimo plazo, porque las sanciones frente a Rusia están vinculadas a reducir la capacidad tecnológica rusa, reducir la capacidad económica rusa en el largo plazo, no a cambiar el gobierno. Eso no es el... Pero la operatividad financiera sí era algo más de plazo corto, don Carlos. Claro, pero es que no se cerraron todos los accesos a bancos. O sea, de los 8 grandes bancos rusos... No se podía. Si usted nota los 8 grandes bancos rusos, las sanciones que se le imponen solo a 3 grandes bancos. A los otros se le imponen obstáculos. Es decir, es más difícil hacer las cosas que se hacían con financiamiento, con el sistema financiero ruso, pero se pueden hacer. ¿Se podía ir más allá? Claro, se podía ir más allá. Las consecuencias muy malas para los dos lados. Entonces, pero las sanciones tecnológicas, la incapacidad de Rusia de acceder a tecnología de primera necesidad, semiconductores, que es el sistema que te permite la construcción de computadoras, de sistemas informáticos, todo eso. De vehículos, todo eso se cerró. Estás ante una situación, digamos, que te has podido sostener por los altos precios de los hidrocarburos.
eso no va a ser para siempre, porque se van a buscar mecanismos alternativos. Entonces, en el largo plazo Rusia sale muy debilitada y pueden ocurrir dos cosas. O que Rusia quede como un vasallo de China, cosa que para los estrategas rusos no es una opción, porque pasar de ser... Suena muy fuerte. Suena muy fuerte. Rusia, vasallo de China. Rusia, vasallo de China, es decir, una dependencia absoluta del suministro tecnológico chino, de las compras rusas al mercado, digamos, de commodities ruso, ¿verdad? China, principal comprador, cosa que no es tan fácil. Por una serie de factores del comercio internacional no es tan fácil hacer ese tránsito. Y la otra opción, es que en algún momento las personas mueren y cuando Putin muera o salga del poder, intentar una recomposición de Rusia en el mundo. Vamos a ver, los rusos pueden ganar en el corto plazo, pero las sanciones están hechas para que Rusia se debilite en el largo plazo, y eso digamos, lo dijo muy claramente. Yo no sé si se le salió el secretario de Defensa de los Estados Unidos, Lloyd, porque le preguntan, pero las sanciones no han funcionado. Las sanciones son para otra cosa, las sanciones son en el largo plazo, y yo creo que algunos pensadores, algunos tomadores de decisiones en los Estados Unidos, siempre muy agresivos hacia Rusia, ese escenario les gusta. Además, tome usted en cuenta una cosa: para los Estados Unidos esta guerra no es del todo mala. Claro, es negocio. Es un gran negocio porque le puede vender gas licuado a Europa, que Europa se había negado porque el suministrador más barato era Rusia. Puede aumentar el arsenal europeo con ventas de armas, que las empresas estadounidenses son las principales vendedoras de armas del mundo. En fin, para los Estados Unidos este negocio no es tan malo. Está sufriendo los efectos de la inflación, por supuesto, pero en algún momento va a controlarla. Lo cierto es que tiene Estados Unidos una inflación que no tenía en 40 años. Lo cierto es que esas repercusiones están como espejo también en Europa. Pero don Carlos Cascante ya se nos estaba adelantando con el último segmento. ¿Cuál es la diferencia de la guerra del mundo bipolar a una guerra en un mundo multipolar? Pero además, ¿cómo entender ese triángulo entre Estados Unidos, Rusia y China? Como para ir, digamos, terminando de ver este panorama que siempre será somero, porque habría que tener muchísimas horas para poder dimensionarlo todo, pero creo que con esto podríamos hacer, digamos, un buen acercamiento para los 6 meses de la guerra en Ucrania con Carlos Cascante. Ya venimos. Ya vuelve. Hablando claro. Conecte su negocio con Tigo Business con el plan de 200 megas más TV HD, con el cual puede tener mayor conectividad, asesoramiento y sobre todo la oportunidad de crecer. Mejore su negocio hoy mismo a tan solo 32.900 colones. Contratalo al 800-00 Pymes. Aplican restricciones. Precio promoción válido por 6 meses. Precio regular 38.900 colones. Visa y Grupo Mutual te llevan a la Copa Mundial de la FIFA 2022. Gracias a Visa. Participa por un viaje doble a Qatar 2022. Por cada 20.000 colones de compra con tu tarjeta Visa Grupo Mutual, ganas acciones electrónicas y rodéate de Qatar con Visa y Grupo Mutual. Conoce más en grupomutual.fi.cr. Su opinión a través del Facebook. Búsquenos como Hablando Claro CR. Colombia. Con un país en sintonía, nuestro último segmento con don Carlos Cascante, analista internacional. Estos son temas realmente apasionantes, por duros, difíciles que sean, ¿verdad? Porque estamos hablando de muertos, de desplazamiento, de desmembramiento, de, como decíamos al inicio, ¿verdad? De familias, de sociedades, de pueblos, de barrios, todo el tejido que ello significa, pero con una actitud
del comandante en jefe de las fuerzas ucranianas, que es cambiamos el mundo, cambiamos la historia. Eso de mantener la moral en alto cuando se es el escenario de la destrucción es fuerte. También habla mucho de la sangre, del ADN de los ucranianos en la resistencia a lo largo de la historia, porque eso sí es hundirlo muy atrás, don Carlos. Pero bueno, tenemos que avanzar. Una cosa era el mundo bipolar, ¿verdad? Donde todo era entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Otra cosa es este mundo multipolar, por un lado, y evidentemente este eje o este triángulo, Rusia, China y Estados Unidos. Sí, aquí hay que establecer algo, no hay visiones unívocas dentro de esos países de cómo lidiar con sus adversarios, y eso es muy importante de señalar. Por ejemplo, en los Estados Unidos hay 3 visiones de cómo lidiar con China. La primera visión lo que dice es que hay que contener a China y hay que asociarse con otros países para evitar el crecimiento chino, que es la visión de Nancy Pelosi, ¿verdad? La visión más extrema. Voy a Taiwán porque aquí hay que demostrar que China no manda a los Estados Unidos, o sea, más allá del peligro que eso pudo causar. La segunda visión es una visión de coexistencia pacífica. Hay que buscar cómo coexistir con China porque China no se va a ir y hay que refrenar la agresividad de los Estados Unidos hacia China. ¿Biden? No, Biden está entre esa y la posición de Pelosi. Claro, o sea, es que hay grados. Sí, lo que estoy señalando es que hay tres digamos, muy claras, y ahí se mueven los líderes políticos entre uno. Y la tradicional, que es el engagement, que es, bueno, tenemos que entrar a negociar con China, tenemos que empezar a convivir con China de una forma más pacífica, que es un poquito aceptar el declivismo de los Estados Unidos en términos de que no va a poder controlar a China y tiene que establecer límites con China. Son tenues esas. Son tenues. La coexistencia pacífica lo que dice es, no, es que hay zonas donde nosotros tenemos que establecer claramente posiciones, aunque a China no le guste. La contención es agresiva, es decir, hay que mover a China, hay que mover a China. El engagement es, ok, pero son más importantes los negocios con China que estar peleando con China. A lo Trump. Claro, siempre hay. Trump era más bien de agresividad, pero mal enfocada, eso es lo que se dice. O sea, Trump estaba más cercano a la contención, pero era una contención basada solo en el poder de los Estados Unidos. La contención de Biden es contengamos a China, pero con nuestros socios, porque si no, no lo podemos contener. En el lado chino de la historia, hay, digamos, 2 visiones extremas del futuro de China. Una visión que es, ok, China, el momento de China es aquí y ahora. Pues estamos en el mejor momento que puede tener China para establecer su poder en el mundo, sacar a los Estados Unidos de la primera línea de islas del Pacífico, es decir, sacar a Estados Unidos de Taiwán, de Japón, sacar a los Estados Unidos de Corea, porque esto es territorio chino. Zona de influencia china. La zona de influencia china. No es que China pretenda hacerse con Japón. No, pero es zona de influencia, ¿verdad? China. Cosa que adversan las líneas más duras de Japón, Taiwán, Corea. Acaban de hacer ejercicios militares los Estados Unidos y Corea que no han tenido parangón en los últimos años, por ejemplo. Y la otra es, no, China no ha llegado todavía a su cúspide de poder. China lo que tiene que esperar es pacientemente que eso ocurra. Y cuando eso ocurra, todo caerá, como cayó Hong Kong, como cayó Macao en poder de China, como tendrá que caer Taiwán en algún momento. Es como una visión de largo plazo. Una es como China ya, y la otra es China todavía tiene que esperar más. Y en Rusia, ahí es muy interesante, ¿verdad? Porque Rusia tiene una visión de, ok, hacemos tenemos que ser potencia global, pero en realidad para lo que tenemos aspiraciones es para el espacio postsoviético. Es decir, Rusia tiene una visión más acotada de sus intereses en el mundo. El interés ruso está en lo que fue la Unión Soviética. Por eso Ucrania no puede estar lejos de la esfera de influencia rusa.
Por eso la idea de no más ampliación de la OTAN, digamos, en el sueño dorado de los estrategas más conservadores rusos, la OTAN tiene que volver a sus fronteras previo el final de la Guerra Fría. Sí. Que están que no incorporaba a República Checa, que no incorporaba a los países bálticos, que no incorporaba a Polonia. Ese, digamos, sería el sueño. Que no llegaba al centro de Europa. Que no llegaba al centro de Europa, porque eso se ha considerado, digamos, en la geopolítica rusa, parte del espacio ruso. Eso ya no va, eso no va a pasar, pero que Ucrania, que Georgia se lancen más hacia Occidente no es factible. Y en ese esquema los rusos intentan establecer relaciones muy, muy cercanas con Beijing, pero Beijing entiende que de firmar algo de que firmaron antes de los Juegos Olímpicos de Invierno, de que un compadrazgo absoluto de la firma a la realidad son otros 100 pesos. Sí. China entiende que no puede sacrificarse en los avances rusos. Entonces hay una cercanía, pero que no se entienda que no se entienda que es una relación es una relación simbiótica, porque no lo es. No lo es. Ambos han sido enemigos históricos y entienden que hay muchos problemas en esa relación y que menos de 10, 15 años de llevarse bien no eliminan 270 o 800 años de llevarse mal. Y es que eso es lo que a nosotros nos cuesta comprender por nuestra cultura. Sí. Es decir, para un país, para un actor geopolítico que tiene 200, 300, 400, 800 años de historia, y eso lo incorpora en su memoria, los problemas se piensan muy distinto que nosotros que tenemos 200 años de vida independiente en una construcción de país. Son visiones muy distintas del mundo. Son visiones imperiales, don Carlos. Visiones imperios ambos. Pasados imperiales, exactamente. Entonces, las relaciones son complicadas entre los tres, ¿verdad? Don Carlos, pero a ver, nadie podría decir ahora que China de alguna forma no ha sido permisiva con Moscú en el contexto de la guerra en Ucrania. Dentro de lo esperado, porque no es su guerra, pero tampoco ha sido complaciente en toda su totalidad, ni política, porque China nunca establecerá un apoyo político a la toma de un país por su política de una sola China, ¿verdad? Porque al final del día China defiende una soberanía que implica una serie de territorios que no tiene bajo su control, y la avanzada Rusia es una contradicción a ese principio de soberanía de un país. Entonces nunca lo apoyará en ese lado. Si usted se da cuenta, China lo que está aprovechando es los bajos precios del gas que le vende Rusia, porque Rusia le está vendiendo a China y a la India con una bastante buena rebaja del precio del gas para asegurarse la compra. Por otra parte, Rusia le compra el 2% de todo lo que China exporta al mundo. O sea, es un socio comercial menor. Mientras que China le vende a Estados Unidos el 17% de todo lo que exporta al mundo y le vende a Europa el 19% de todo lo que China exporta al mundo. Entonces China no puede darse el lujo, ni Occidente tampoco se puede dar el lujo de que esos flujos comerciales sufran sanciones como las que está sufriendo Rusia. Ya hemos visto lo que ha pasado con las distorsiones. Usted ve lo que pasa en China cuando se cierran empresas y cuando los puertos entran en crisis. O sea, el mundo entra en crisis. Y eso ni los chinos, porque China es una potencia comercial, ni los europeos ni los estadounidenses se lo pueden jugar, ni los japoneses ni los australianos. Entonces, yo creo que China ha jugado su ambivalencia. China lo ha jugado bien. Yo creo que China si juega saca ventajas de la guerra en Ucrania. Por ejemplo, se lo comento, el centro de Asia es una zona de conflicto entre China y Rusia, porque China siempre ha querido avanzar hacia el centro de Asia. De hecho, la ruta de la seda pasa por el centro de Asia. Está en la visión geopolítica de China que el centro de Asia tiene que estar cercano a China. Pero eso ha sido
Imperio Ruso toda la vida. Claro, y la ruta de la seda es, digamos, un planeamiento estratégico de largo plazo de la consolidación del poder chino en el mundo. Del poder comercial y logístico chino. Es lo que significa la ruta de la seda. Exactamente, ¿verdad? Entonces. Hablamos de los países Kazajstán, Tayikistán, Uzbekistán, Turkmenistán. Exactamente, muy ricos en una serie de minerales de la nueva tecnología. Y lo cierto del caso es que en la medida en que Rusia esté metido gastando mucho dinero en la guerra en Ucrania, esos territorios cada vez quedan más cerca de Beijing, y Beijing lo tiene claro, y Rusia lo tiene que tener claro. Es decir, aquí el que en el largo plazo sale más perjudicado es Rusia, por su debilidad frente a China y su debilidad frente a los Estados Unidos y los socios atlánticos. Finalmente nos quedan 4 minutos cortos, 3 y pico. La salida del conflicto, entendiendo que, por eso mismo, último que acabas de apuntar, don Carlos Cascante, este es la jugada de ajedrez más importante de Putin en su existencia, en su liderazgo y en su mano dura, por dónde va. Yo siento, y eso es muy importante, yo siento que le da de Putin la sensación del final de la vida. Uh-huh. Y la visión que él tiene de que él es el gran líder de un gran país y que él tiene que pasar a la historia de ese país como pasaron Pedro el Grande, como pasaron Catalina la Grande, como pasó el mismo Stalin. Él se imagina en esos estrados de la historia, y en su visión de legado, el devolverle a Rusia la posesión de los territorios del norte del Mar Negro, incluso tomando de esa, que es probable, no digo que vaya a ser, sino que está dentro de las probabilidades, es el legado que él le puede, es el legado que él piensa como líder, que le puede dar a ese gran imperio, a ese gran país que es Rusia. Así lo veo. Esa es una opinión personal. ¿Y se va a resistir? Sí. Todo lo que pueda a lo contrario. Es una operación de vida o muerte. Morirá negándolo. Tendrá que morir. Es una operación de vida. Llevar a la muerte, digamos, a un montón de gente. A un montón de gente. Uh-huh. Está buscando 137,000 soldados para enero, y hay altavoces en las calles que están diciendo quién se quiere enlistar entre, no sé, 18 y 60 años, algo así. Pero tampoco los rusos quieren mandar a su gente a morir. Lo que pasa es que juegan al discurso del sacrificio. En la historia militar rusa, la idea del sacrificio para obtener la victoria está presente, y todavía opera dentro del nacionalismo ruso, que Putin se ha encargado de esparcir con mucho éxito en ciertas zonas rusas, no en todas. Las ciudades son menos propensas a apoyar a Putin. Las grandes ciudades más occidentales no son tan propensas a apoyar a Putin, pero la Rusia profunda, la Rusia que no está en las ciudades, sí. El orgullo. La idea de la madre Rusia. Siempre se dice, don Carlos Cascante, un minuto ya para terminar, que el conflicto entre Israel y Palestina es un conflicto irresoluble. Tiene que acabar en algún momento, entre Ucrania y Rusia, esto tiene que acabar en algún momento. Vamos a ver, en literatura científica sobre cómo acaban las guerras, lo que se dice es que las guerras acaban cuando alguno de los dos no puede sostenerla. Esta es una guerra por bien quién se sostiene. La apuesta rusa es: Occidente en algún momento dejará de apoyar a Ucrania y ahí caerán y negociaremos. La apuesta de Ucrania es resistir todo lo posible de forma tal que la economía rusa sienta cada día más los efectos de las sanciones, y ahí acabará la guerra. Es una apuesta riesgosa por los dos lados, pero sí le digo, la negociación en este momento es imposible. Por eso la importancia del concepto resistencia, que un exministro de defensa ucraniano decía: cada día que pasa nos sentimos con más conocimientos para saber cómo resistir, mejor de como ya hemos resistido, que les ha resultado exitoso frente a lo que se pensaba en un principio. Correcto.
Muchas gracias, Carlos Cascante, Para por servirles. su participación muy enriquecedor. El momento para entender estos 6 meses y los que vienen. Gracias a ustedes, que tengan un excelente fin de semana. Tú también, Vilma. Todos. Hasta el lunes. Ejé. Volvemos a saludarnos. Que sea muy provechoso sábado, domingo. Hasta luego. Hablando claro. La plataforma de análisis, opinión y autocrítica con Vilma Ibarra. Hablando claro, hablando claro. Síguenos en Facebook como Hablando Claro CR y en Twitter @